Con temperaturas que caían a 40 grados Celsius bajo cero, los vendavales aullaban a través del terreno helado a velocidades que alcanzaban los 97 kilómetros por hora. No había elevaciones que impidieran su avance, ni bosques que disminuyeran su fuerza. Solo una extensión interminable y barrida por la nieve que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Así es la estepa de Asia Central durante sus meses de invierno. Un entorno donde la piel expuesta sucumbe a la congelación en cuestión de momentos, y el frío no se insinúa gradualmente, sino que ataca con ferocidad repentina. Durante la mayor parte de la existencia humana, la supervivencia continua en tales condiciones dependía predominantemente de una necesidad singular: el calor de una hoguera, y dicho calor invariablemente requería madera. Sin embargo, esta región no ofrece madera en absoluto. Esta estepa constituye una vasta pradera, una inmensa extensión de tierra y firmamento, donde apenas algo se eleva lo suficiente como para proyectar una sombra, y mucho menos para proporcionar combustible para un fuego durante una noche gélida. Cualquier escaso crecimiento arbóreo presente se limita a los márgenes remotos de los ríos o se agrupa en bosquecillos aislados y ferozmente protegidos. Para un pueblo nómada que guía su ganado a través de cientos de kilómetros de terreno expansivo, la madera combustible no es meramente rara. Es, a todos los efectos prácticos, inexistente. Así surge el enigma. Un entorno capaz de causar la muerte en pocas horas debido al frío extremo, pero poblado durante miles de años por comunidades que no poseían combustible para calentarse. ¿De qué manera lograron sobrevivir? La solución no residía en la mera fortaleza, ni en simplemente tolerar las condiciones gélidas, ni en esperar pacientemente la llegada de la primavera. Los mongoles nómadas no solo sobrevivieron a duras penas durante el crudo invierno de la estepa, prosperaron en él, criaron a sus parientes en medio de sus rigores y forjaron un imperio a pesar de sus desafíos. Lograron esta hazaña en ausencia de bosques, sin viviendas permanentes de piedra y desprovistos de los mismos combustibles considerados indispensables por todas las demás sociedades de clima frío. Su éxito provino de una vivienda circular de fieltro, una acumulación de desechos animales y una comprensión tan profunda de su entorno que la escasez de madera dejó de ser un impedimento. La estepa de Asia Central no es una característica geográfica singular. Más bien, representa una clasificación de entornos, una extensa zona de pastizales que se extiende desde Hungría hasta Manchuria. Comprende miles de kilómetros de terreno predominantemente llano, cubierto por pastos resistentes y de poca altura, cultivados por las fuerzas implacables del viento y las temperaturas gélidas. Durante la temporada de invierno, este entorno experimenta una transformación completa. La estepa ocupa una posición elevada, con una parte significativa situada a una altitud superior a los 914 metros. Al carecer de barreras montañosas al norte, las masas de aire ártico, al descender de Siberia, no encuentran obstáculo alguno. Estas masas fluyen hacia el sur a través del terreno despejado, ganando progresivamente impulso e intensificando su efecto enfriador. El mercurio baja y posteriormente se desploma aún más. Una temperatura de menos 20 grados Celsius es rutinaria. Menos 40 grados Celsius es algo frecuente. El viento no solo sopla en ráfagas, aúlla sin cesar. Es una fuerza física que penetra cada costura de la ropa, cada grieta del refugio, cada rincón donde el calor intenta esconderse. La nieve cubre completamente la hierba. El suelo se congela por completo, alcanzando profundidades de varios metros. El agua se endurece como el hierro. Los ríos detienen su curso. En esta época, la mayoría de los ecosistemas se vuelven inactivos. Históricamente, esto marcaba el periodo en que la mayoría de las actividades humanas se trasladaban al interior. Se retiraban a cabañas de troncos, viviendas de piedra, refugios subterráneos o cualquier estructura con paredes sólidas y una chimenea crepitante alimentada por pilas de madera. Sin embargo, la estepa no ofrece ni muros protectores ni madera. La ausencia de árboles no es solo parcial, es una característica fundamental. La estepa por excelencia se define como pradera por sus condiciones climáticas y tipo de suelo. Hay suficiente lluvia para fomentar una densa vegetación terrestre, pero insuficiente para sustentar bosques. Los árboles están presentes únicamente en nichos ecológicos confinados, orillas de ríos donde las raíces pueden acceder a agua fiable, laderas orientadas al norte que acumulan humedad adicional y pequeños afloramientos volcánicos que establecen microclimas localizados. Estas áreas distintas están aisladas, a veces a kilómetros de distancia, a menudo a decenas de kilómetros. Un pastor que guía el ganado a pastos de invierno podría viajar durante semanas sin encontrar un árbol lo suficientemente grande para combustible. Incluso cuando había árboles, estos permanecían inaccesibles.
Los bosques ribereños estaban regulados, a menudo considerados sagrados y protegidos precisamente por su rareza. Obtener madera de ellos no era simplemente entrar en un bosque con un hacha. Exigía autorización, negociación o la propiedad directa. Para los nómadas cuyas vidas giraban en torno a la movilidad, reubicando sus campamentos docenas de veces al año en busca de la hierba que sus animales necesitaban, depender de recursos escasos y fijos representaba una imposibilidad fundamental. La dependencia de recursos limitados y fijos era estructuralmente inalcanzable. El cálculo fue sencillo y crudo. El invierno en las estepas requería calor, pero la estepa no ofrecía combustible. Para las poblaciones sedentarias, la respuesta residía en su ausencia de la región. Las sociedades agrícolas permanecían en las regiones del sur, donde las estaciones frías eran menos severas o las fuentes de energía eran abundantes. Las tribus boscosas del norte poseían madera. Durante el invierno, la estepa actuaba como un impedimento, un territorio que se atravesaba rápidamente o se evitaba por completo. Sin embargo, los mongoles no la evitaban. Residían allí durante todo el año, incluso en los periodos más fríos y desprotegidos. Además, la lograron sin el mismo recurso sobre el cual otras culturas, acostumbradas al frío, construyeron sus completos mecanismos de supervivencia. El núcleo. Esta carencia impulsó el ingenio, no del tipo apresurado y frenético, sino uno profundo e intergeneracional. Una acumulación gradual de soluciones que, en conjunto, crearon algo mucho más avanzado de lo que cualquier hoguera de madera podría lograr. Un marco construido no oponiéndose a la estepa, sino prestando atención a sus señales. La vivienda forma un círculo, no en sentido figurado, sino estructuralmente, poseyendo una base impecablemente circular. Sus paredes se curvan sin interrupciones, desprovistas de ángulos o uniones, con el techo ascendiendo a un vértice central, similar a una representación geométrica de la eficacia. Esa forma particular no es por belleza. Es una cuestión de principios físicos. Cuando las corrientes de aire golpean una superficie plana, su movimiento cesa. Toda la masa de aire en movimiento choca con fuerza contra una superficie inflexible, generando presión, resistencia y un flujo caótico. La edificación debe soportar la fuerza. En la estepa, donde las ráfagas de viento que alcanzan los 97 km por hora son típicas y el movimiento del aire continúa durante periodos prolongados, mantenerse firme significa la derrota. Las secciones anguladas atrapan el aire, las superficies planas actúan como velas, y las uniones en ángulo recto representan vulnerabilidades estructurales donde se acumula la tensión, lo que lleva a la falla del material. Sin embargo, una forma circular no es impactada directamente por el viento. En cambio, las corrientes de aire se deslizan a su alrededor. La superficie redondeada guía el flujo de aire sin esfuerzo a través de su exterior, dividiéndolo y luego uniéndolo de nuevo en el lado opuesto. No hay áreas planas que el viento pueda atrapar, ni bordes afilados sobre los que pueda ejercer palanca. El equipo permanece posicionado en el viento de forma muy similar a como una roca descansa dentro de un arroyo que fluye. Permanece fijo, no debido a su oposición al flujo, sino más bien porque el flujo lo rodea. Esta configuración particular resuelve además otro problema: las estacas de anclaje. Un refugio de 4 lados las requiere, clavadas firmemente en la tierra en cada esquina para asegurar la estructura contra las presiones laterales. Sin embargo, el terreno en invierno está completamente congelado, tan inflexible como el hormigón a una profundidad de varios metros. Insertar estacas de anclaje se vuelve inviable. El aparato no las requiere. Sus lados estructurales son autosuficientes. Una estructura de madera plegable, conocida como la cana, compuesta por varillas de sauce entrelazadas que se expanden como un acordeón en una estructura circular. Las vigas de soporte para el techo se inclinan hacia adentro desde la parte superior del enrejado. Estas se inclinan hacia adentro desde la sección superior del enrejado hacia un anillo de madera situado en el punto más alto. Este es el tuno. Todo se mantiene unido por tensión. La compresión lo asegura firmemente. La fuerza de la gravedad completa el proceso. El conjunto completo puede ser desmontado por un par de individuos. Es capaz de ser desmontado en menos de 60 minutos y posteriormente colocado sobre bestias de carga. Si el pastizal se agota o las condiciones meteorológicas cambian, la familia se traslada. Su equipo viaja con ellos. Sin embargo, la estructura sirve meramente como base. La verdadera ingeniosidad reside en su revestimiento exterior, específicamente shirdak, un tipo de fieltro. Láminas sustanciales elaboradas con vellón de oveja comprimido. Se somete a un proceso de batido y compactación. Este material se bate y compacta hasta que sus fibras se entrelazan, formando un tejido denso. Un textil parcialmente rígido, creado por afieltrado, no por tejido. Esta distinción es crucial. Los textiles tejidos, independientemente de su densidad,
Poseen intersticios entre los hilos que permiten el movimiento irrestricto del aire. En contraste, el fieltro presenta una estructura sólida. Microscópicamente, las hebras se entrelazan y unen, formando millones de minúsculas bolsas de aire dentro de la tela. Estas cavidades capturan el aire eficazmente. El aire retenido proporciona aislamiento térmico. La estructura de una yurta está envuelta por numerosas capas de fieltro. Sus paredes presentan 2, ocasionalmente 3, secciones superpuestas. Capas adicionales están presentes en el techo, donde el calor asciende y busca salida. Durante los periodos más fríos, se coloca una cubierta de lona externa sobre el fieltro para impedir el viento y la humedad. Esto crea un cerramiento térmico de varios centímetros de espesor que envuelve completamente el área interna. En el interior, la variación de temperatura es asombrosa. Externamente, la temperatura registra menos 30 grados Celsius. En el interior, un modesto fuego ardiendo en el hogar central asegura temperaturas de 15, ocasionalmente 20 grados Celsius. Esto representa una brecha térmica de 50 grados Celsius, sostenida únicamente por las propiedades de la lana, el aire atrapado y el diseño estructural. El material de fieltro en sí no produce calor. En cambio, retiene el calor una vez que el interior de la yurta se calienta. El calor persiste, emanando de las paredes, retenido por el aislamiento térmico y circulando por toda la atmósfera confinada. La abertura, conocida como anillo del techo, sirve para propósitos más allá del mero soporte estructural. Funciona como chimenea, una abertura para la luz y un mecanismo para la regulación de la presión. Los humos de la unidad de calefacción principal ascienden y salen por esta abertura. La luz natural penetra aquí, y lo que es crucial, facilita la expulsión de la humedad. Las personas exhalan agua en forma gaseosa. Las actividades culinarias generan vapor de agua. Sin una circulación de aire adecuada, esta humedad se condensaría en áreas más frías como paredes, el techo y objetos personales, lo que provocaría humedad que degrada las barreras térmicas y fomenta el frío. El sistema Tuno permite que el equipo se ventile. El aire cálido y húmedo asciende y sale. El aire árido y limpio se infiltra a través del tejido de fieltro y la entrada, atraído por la diferencia de presión atmosférica. El interior permanece caliente y, lo que es igualmente vital, libre de humedad. La superficie del suelo consiste en tierra, ocasionalmente cubierta con alfombras sustanciales o fieltro adicional. Frío, ciertamente, pero no tan gélido como el exterior y fácilmente tolerable con calzado térmico adecuado. El perímetro interior presenta contenedores de almacenamiento de madera, arreglos para dormir enrollados y teras suspendidas. Cada elemento contribuye con un estrato adicional de inercia térmica, proporcionando una capa protectora adicional que separa la zona habitable del entorno exterior. Situado en el centro, un compacto calentador cilíndrico de hierro ocupa el punto medio exacto. No está junto a una pared ni metido en un rincón. Su ubicación es precisamente central. La energía térmica se dispersa uniformemente en todas las direcciones. Lejos de ser una simple tienda, esta estructura funciona como un aparato autónomo de regulación térmica. Cada componente, su forma, composición, posicionamiento y circulación del aire, colabora sinérgicamente para lograr un objetivo singular: generar un ambiente interno confortable. En un entorno donde el calor parece inalcanzable, la GER no lucha contra la dureza de la estepa. En cambio, establece un santuario aislado dentro de sí misma. Este espacio autónomo y regulado permite a una familia descansar, cenar y soportar meses gélidos que resultarían fatales al aire libre en cuestión de horas. Sin embargo, el aislamiento térmico constituye solo la mitad del mecanismo general. Aunque el filtro es eficaz para retener el calor, carece de la capacidad de generarlo. Para lograr esto, los mongoles requerían combustión, y la combustión, a su vez, necesita material combustible. La materia combustible era ubicua, dispersa por los pastizales de verano como tortas aplanadas y secadas al sol, acumulada en montones de secados cerca de los abrevaderos frecuentados por el ganado. Impregnaba el terreno con tal profusión que su recolección trascendía la mera búsqueda de alimento. Era, en esencia, una forma de rendimiento. Para la sensibilidad contemporánea, el argal, excremento animal desecado, se percibe como un signo de extrema necesidad, una última opción, algo que se consume por fuego solo cuando todos los demás recursos se han agotado. Sin embargo, tal perspectiva introduce preconceptos que son irrelevantes en este contexto. En la estepa, el argal no servía como alternativa a la madera. Más bien funcionaba como la principal fuente de energía. Su utilización no se debía a la escasez de recursos arbóreos, sino a su superioridad inherente para satisfacer los requisitos específicos para soportar el invierno. Dentro de una jera aislada con fieltro,
Los principios científicos subyacentes dilucidan este fenómeno. La madera se enciende con ferocidad y rapidez. Su combustión implica una llama expuesta, descargando energía térmica rápidamente en potentes y concentradas oleadas. Tal proceso es eficaz dentro de un hogar de mampostería o una vivienda debidamente aireada. Mientras que la masa estructural de un edificio normalmente asimila el calor excedente, dentro de un ajer, un recinto compacto, confinado y revestido de fieltro, un fuego de madera haría que la temperatura interna aumentara drásticamente, volviendo la atmósfera opresiva, antes de desplomarse a medida que el material combustible se agotara rápidamente. Este patrón se repetiría. Un periodo inicial de calor excesivo, seguido de frío extremo, lo que requeriría una reposición urgente de combustible. Su conversión de energía térmica es subóptima. Se exige una supervisión continua durante las horas nocturnas. Una vez completamente desecado, el argal exhibe un patrón de combustión distintivo. Este procedimiento particular se extiende por un periodo de varias semanas. Bajo las condiciones áridas del verano de la estepa, los excrementos de animales se transforman en fibras de hierba prácticamente puras y compactadas. Estas criaturas sirven como intercesores vitales. Esencialmente, funcionan como mecanismos de procesamiento orgánico. Estos sistemas biológicos transforman la flora tosca de los pastizales en una fuente de combustible compacta y homogénea. Al encenderse, el argal no genera una llama abierta, en cambio solo brilla y humea. Su combustión se caracteriza por una emisión gradual, de bajo calor y radiante. Dentro de la unidad de calefacción central, una masa de estiércol incandescente emite calor constantemente. Este calor sostenido persiste durante varias horas, ocasionalmente durante toda una noche, sin requerir supervisión. No se experimentan llamaradas repentinas ni niveles térmicos fluctuantes, solo un calor constante y fácilmente regulable. Las cubiertas estructurales de fieltro retienen y diseminan uniformemente esta energía térmica. Fundamentalmente, no emite prácticamente ningún olor perceptible. Los componentes pungentes y volátiles, responsables del fuerte aroma de los excrementos frescos de animales, se disipan durante el proceso de desecación. El material resultante es, en esencia, inodoro cuando se somete a combustión. Esta característica particular asombra, invariablemente, a las personas que la experimentan por primera vez. El espacio interior de una yurta calentada con argal tiene un sutil aroma a humo, ocasionalmente a comidas preparadas, pero nunca a residuos. Además, esta fuente de energía resolvió un desafío logístico que la madera nunca podría superar: la facilidad de transporte y almacenamiento. Una provisión de madera para el invierno se cuantifica en volúmenes sustanciales, formando pilas de varios metros de altura, muchos metros de longitud y con una masa inmensa. Transportar dicho material a caballo o en un carro y luego reubicarlo cada vez que el campamento se movía habría sido inviable. Sin embargo, el argal seco posee una masa ligera, es fácilmente apilable y ocupa un espacio mínimo. Las familias recolectaban este recurso durante los periodos más cálidos, una época en que el ganado pastaba libremente y los excrementos eran abundantes y secos. Tanto jóvenes como mujeres adultas participaban en su recolección. Se disponía en pilas ordenadas junto a la yurta. Alternativamente, se guardaba en sacos y se transportaba en carros. Así el combustible para todo el invierno podía acompañar a la familia, siempre accesible, sin confinarla nunca a un lugar fijo. El propio acto de recolectar este material era intrínsecamente sostenible. El ganado generaba esta fuente de energía sin interrupción, como consecuencia natural de su pastoreo. Un mayor número de animales producía una mayor cantidad de excrementos. Este sistema se autoabastecía, limitado únicamente por el tamaño del rebaño y la mano de obra disponible para recolectar y desecar la sustancia. Ni el agotamiento ni la escasez de recursos se producían. Los pastos nutrían a las criaturas, que a su vez sostenían a la población y generaban el material combustible. Este proceso cíclico alcanzaba una perfección impecable. Lejos de ser rudimentario, este enfoque era notablemente refinado. Un suministro de energía que no requería herramientas para su recolección, ningún tratamiento más allá de la desecación solar, ninguna estructura logística para el transporte y que para su propósito particular superaba la eficacia de la sustancia a la que reemplazaba. El argal constituía la principal fuente de calor de su equipo, funcionando como el carbón incandescente constante que transformaba el aislamiento de fieltro en calor auténtico. No obstante, ni siquiera el combustible óptimo y un refugio superior aseguran por sí solos la existencia continuada. El pueblo mongol comprendía esta realidad. El duro invierno de la estepa no era un problema resuelto con un único avance. Más bien representaba un marco integrado, con cada otra faceta de su existencia. La ubicación de sus campamentos, su vestimenta, su uso del ganado,
contribuyendo a su funcionamiento general. Si bien el equipo y el fuego sentaron las bases, la verdadera supervivencia exigía más que una simple fuente de calor. Esto requería interpretar el paisaje, aprovechar el ganado y considerar el propio físico como un componente integral del sistema de regulación térmica. La elección de la ubicación de un campamento nunca fue arbitraria. Más bien, representaba características geográficas transformadas en una ventaja táctica. Desde la distancia, el terreno podría parecer llano, pero en realidad no lo es. Pequeños cambios de altitud, sutiles ondulaciones, modestas cumbres y el contorno de una pendiente generan condiciones atmosféricas localizadas que pueden distinguir entre un entorno soportable y uno fatal. Ligeras ondulaciones, pequeñas elevaciones y la curvatura natural de una pendiente dan lugar a microclimas distintos. El contorno específico de una ladera genera condiciones atmosféricas localizadas que dictan si las corrientes de viento son meramente incómodas o potencialmente mortales. Estos factores delimitan la frontera entre corrientes de viento manejables y aquellas que amenazan la vida. Las corrientes de aire se comportan de forma similar al agua, recorriendo el camino de mínima oposición, ganando velocidad a través de pasajes estrechos y arremolinándose en huecos. Al igual que el agua, recorre el camino de menor resistencia, acelerando su paso a través de aberturas y adentrándose en concavidades, ganando impulso a través de áreas estrechas y siendo arrastrado a zonas hundidas. Mientras que un campamento situado en terreno expuesto soporta el impacto completo del viento, uno posicionado en el lado de sotavento de una colina, anidado en una hendidura orientada al sur donde la pendiente cambia, encuentra refugio. Un campamento establecido en una extensión expuesta se enfrenta a la fuerza implacable del viento. Un campamento posicionado en el lado resguardado de una elevación, anidado en una grieta orientada al sur donde la inclinación se altera. Anidada en una hendidura orientada al sur donde la pendiente cambia, la corriente de aire experimenta una tranquilidad comparativa. El flujo de aire permanece en un estado de quietud comparativa. Los pastores nómadas de Mongolia poseían una experiencia excepcional en discernir estos sutiles matices topográficos. Su selección de campamentos de invierno, conocidos como otor, se ejecutaba con meticulosa precisión, optando por depresiones poco profundas que canalizaban las corrientes de aire por encima y pendientes que captaban el calor del sol del sur mientras obstruían las gélidas ráfagas del norte. Depresiones de profundidad limitada que guiaban las corrientes de aire por encima, junto con pendientes que absorbían la radiación solar del sur mientras impedían los vientos tempestuosos del norte. Pendientes que absorbían el calor del sol del sur, sirviendo simultáneamente como barrera contra los feroces vientos del norte. Además de proteger de las borrascas del norte, los lugares adyacentes a las formaciones rocosas emitían el calor retenido una vez que el sol se había puesto. Lugares situados junto a afloramientos rocosos que desprendían el calor acumulado tras la puesta del sol. Esta sabiduría fue heredada y perfeccionada a través de sucesivas generaciones, perfeccionada a través de los siglos. Ciertos lugares eran visitados anualmente debido a su eficacia, ya que las direcciones predominantes del viento, la insolación solar, la gestión del agua y la disponibilidad de pastos invernales estaban perfectamente sincronizadas. Debido a su eficacia, dado que las corrientes de aire, la radiación solar, la escorrentía del agua y la disponibilidad de forraje invernal estaban en perfecta armonía. Las corrientes de aire, la insolación solar, la gestión del agua y la disponibilidad de forraje invernal estaban perfectamente sincronizadas. La insolación solar, la gestión del agua y la disponibilidad de forraje invernal estaban perfectamente sincronizadas. El propio terreno natural servía de infraestructura, ni alterado ni desarrollado, sino comprendido y aprovechado. Ni alterado, ni desarrollado, sino comprendido y aprovechado. Sino comprendido y aprovechado. Los animales domesticados servían para algo más que el mero sustento. Simultáneamente funcionaban como depósitos de calor, barreras contra el viento y productores de biocombustible. Simultáneamente funcionaban como depósitos de calor, barreras contra el viento y productores de biocombustible. Especies ovinas, caprinas, bovinas, equinas y camélidas. Cada criatura cumplía una multitud de funciones simultáneamente. Especies ovinas, caprinas, bovinas, equinas y camélidas. Camélidos. Cada criatura cumplía una multitud de funciones simultáneamente. Su lana se transformaba en fieltro, sus excrementos en material combustible, y su carne y productos lácteos sostenían el hogar durante los meses estériles. Sus excrementos se convertían en material combustible, y su carne y productos lácteos sostenían el hogar durante los meses estériles. Su carne y productos lácteos sostenían el hogar durante los meses estériles. Sin embargo, durante lo más crudo del invierno,
También funcionaban como aislamiento térmico viviente. Manadas de animales se mantenían cerca del campamento, formando a veces un anillo protector alrededor del equipo. Ocasionalmente, formaban un perímetro alrededor de los aparatos del campamento. Durante las fuertes ventiscas, sus cuerpos actuaban como barreras contra el viento. Su calor combinado elevaba la temperatura ambiente en el borde del campamento. 1000 ovejas apiñadas generan un calor considerable, y este calor no desaparece. Se difunde e irradia. Esto reduce la diferencia de temperatura entre el refugio y sus alrededores. Los animales no eran meramente una parte del mecanismo de supervivencia. Constituían el sistema completo. Cada pieza de equipo, cada fuego y cada prenda de vestir dependía de ellos. Perder el ganado significaba no solo la ausencia de sustento, sino también la pérdida de combustible, protección térmica, transporte y el escudo viviente vital que hacía viables los campamentos de invierno. Las prendas aplicaban el mismo principio observado en la capa que atrapa el aire de un ger. Diversos tejidos envolvían todas las superficies. El del, una túnica mongola tradicional, presenta un corte largo que cruza el torso, sujetado por un cinturón hecho de lana o algodón robusto, frecuentemente aislado con piel de oveja o pellejos. Este diseño establece varias capas de aire estático entre el tejido y la epidermis del usuario. Las mangas se extienden más allá de las manos, y el borde inferior de la prenda desciende por debajo de la rodilla. Durante condiciones excepcionalmente gélidas, se ponía un del adicional sobre el primero, seguido de un abrigo exterior confeccionado con cuero más denso o lana comprimida. El calzado era de corte alto, con suelas sustanciales y forrado con fieltro o pieles de animales para el calor. Debido a la exposición continua a la tierra congelada, las extremidades inferiores disipaban el calor más rápidamente que cualquier otra región corporal. El calzado adecuado no era un lujo. Era equipo esencial para la supervivencia. Los tocados cubrían completamente las orejas, frecuentemente con forro de piel, y ocasionalmente equipados con orejeras que podían sujetarse bajo la mandíbula. Las manos estaban envueltas en material o enfundadas en mitones. Cada centímetro cuadrado de piel expuesto presentaba una vulnerabilidad. Su principio subyacente era el mismo que el del ger: formar un cerramiento y luego retener el aire. El metabolismo aseguraba la generación continua de calor del cuerpo, preservando así su calidez. La vestimenta no estaba destinada a proporcionar calor. Su función era simplemente evitar que se escapara. Emplear capas superaba a una sola prenda voluminosa, dado que los espacios de aire entre ellas contribuían a un mejor aislamiento. Tal vestimenta, sin una masa adicional considerable, permitía a una persona trabajar al aire libre durante largos periodos, moviéndose entre su equipo y los animales. Incluso en medio de una frigidez severa, no ofrecía consuelo, pero aseguraba la supervivencia. Las prendas actuaban como un microclima móvil, una capa exterior protectora que resguardaba el cuerpo de un entorno que, de otro modo, agotaría el calor más rápidamente de lo que podría producirse. Cada componente fortalecía a los demás. El equipo retenía el calor del fuego. El fuego consumía el combustible suministrado por el rebaño. El rebaño pastaba el forraje que ofrecía el terreno. Y la vestimenta prolongaba el calor más allá de los límites del equipo. La ubicación estratégica del campamento mitigaba el viento, que de otro modo disiparía ese precioso calor. Ningún aspecto existía de forma aislada, ni cumplía una función singular. Constituía un sistema integrado. Un sistema no falla por una sola debilidad. Colapsa cuando varias partes se rompen a la vez. Los mongoles incorporaron redundancia en cada faceta, no por exceso, sino a través de una integración perfecta. Si un componente fallaba, otros compensarían, haciendo que el conjunto fuera mucho más robusto que cualquier pieza individual. Tal estilo de vida forjó un carácter único. El invierno de la estepa no permitía la negligencia, ni pasaba por alto ningún error. Cada esfuerzo otoñal tenía importancia para los meses siguientes. El estiércol recogido en septiembre se transformaba en el calor de febrero, revisado y reparado meticulosamente en octubre. Repelía los vientos gélidos de enero. Una selección de campamento mal considerada en noviembre conducía inevitablemente a dificultades. La existencia sostenida exigía una presciencia medida en estaciones, en lugar de meros días o semanas. Cada elección se hacía con la vista puesta en las necesidades inminentes, la frigidez venidera y las posibles escaseces. Los jóvenes asimilaban este conocimiento. No se les impartía como un concepto abstracto, sino que lo experimentaban de primera mano. Un niño de 5 años que recogía desechos animales comprendía que la masa desecada en sus manos generaría calor una vez que la tierra se congelara sólidamente. El vínculo entre los trabajos del verano y la resistencia del invierno era inmediato, evidente e indiscutible. Esto fomentó una mentalidad de preparación meticulosa.
donde ningún objeto se consideraba jamás prescindible. Fragmentos de lana desechados se reutilizaban para reparaciones. El fieltro envejecido servía como capa aislante bajo material nuevo. Los utensilios dañados se reparaban en lugar de desecharse, ya que adquirir reemplazos podía ser inviable antes de la llegada de la primavera. Cada objeto tangible poseía un valor intrínseco que trascendía su propósito principal. Además, dio origen a una forma de vida colectiva, forjada por la pura exigencia. Una unidad familiar individual que transitaba la estepa enfrentaba desafíos insuperables. Sin embargo, los grupos de parentesco reunidos en campamentos de invierno unían sus esfuerzos, sabiduría y provisiones. Si sobrevenía un desastre, como la dispersión del ganado de un vecino durante una tormenta de nieve, se convertía en una preocupación compartida, dado que la existencia continuada de la familia dependía de recuperar esos animales. El equipo dañado por los vendavales era reparado por la comunidad, ya que permitir que un solo hogar sufriera el frío disminuía la resiliencia de todo el colectivo. El entorno implacable no solo influyó en los utensilios y las metodologías, sino que también moldeó las estructuras sociales. La ayuda recíproca funcionaba no como benevolencia, sino como un apoyo fundamental. Este intrincado sistema, perfeccionado a través de incontables generaciones, persiste en Mongolia y las estepas de Asia Central incluso ahora. Los nómadas pastores siguen habitando yurtas. Utilizan estiércol seco como combustible y reubican sus asentamientos. A medida que las estaciones dictan el movimiento a través del mismo terreno que sus antepasados recorrieron, y en respuesta a los mismos vientos gélidos y temperaturas frías, el fieltro tradicional se complementa ocasionalmente con materiales aislantes contemporáneos. Los aparatos de cocina ahora se producen industrialmente de hierro, en lugar de ser elaborados a mano. Los paneles fotovoltaicos a veces adornan los techos de las yurtas, proporcionando electricidad para iluminación o dispositivos de comunicación. Sin embargo, los principios fundamentales perduran. La forma arquitectónica circular, la protección térmica multicapa, la acumulación de excrementos de animales secos junto a la entrada, la elección juiciosa de los pastos de invierno y la profunda dependencia de los animales domesticados para casi todas las necesidades. Esta práctica perdurable no es meramente un recuerdo sentimental. Sirve como prueba de que estos enfoques persisten debido a su eficacia, al estar tan meticulosamente adaptados al entorno que los sustitutos contemporáneos con frecuencia resultan menos efectivos. Una vivienda de madera necesita madera, transportada a lo largo de inmensas distancias. Exige la excavación de cimientos en el permafrost y requiere un sitio permanente, impidiendo así la búsqueda de tierras de pastoreo. Una yurta puede erigirse en apenas 2 horas, desmontarse y reubicarse en 3, y conlleva solo una fracción del gasto. Las vastas llanuras permanecen inalteradas. Las ráfagas persisten. Las temperaturas siguen cayendo en picado. El crecimiento arbóreo sigue siendo escaso y, en consecuencia, los remedios ancestrales conservan su eficacia, no como artefactos históricos, sino como tecnología dinámica, cumpliendo constantemente su propósito previsto. El enfoque mongol para la supervivencia nunca se basó en superar las condiciones gélidas. Más bien implicaba comprenderlas, discernir lo que de entorno ofrecía y lo que negaba, y posteriormente, construir una existencia dentro de esas limitaciones inherentes. Las vastas llanuras producían forraje verde, que a su vez alimentaba los rebaños de animales. Estas criaturas, a su vez, proporcionaban tanto lana como materia orgánica. La lana se procesaba para hacer fieltro, que luego formaba las viviendas. Los desechos animales se utilizaban como combustible para el calor. Cada componente se integraba a la perfección. Ningún aspecto se sentía antinatural o forzado. Esta metodología operaba en concierto con las cadencias naturales del entorno, en lugar de oponerse a ellas. En medio de la gélida extensión de las estepas, el consuelo más profundo no emanaba de ninguna hoguera, sino de la lúcida comprensión de su mundo. El pueblo mongol no sometió la estación fría. En cambio, acató sus dictados. Las llanuras ofrecían sustento en forma de vegetación y ganado, junto con los elementos de aire racheado y frío penetrante. Construyeron viviendas circulares de fieltro, incineraron los residuos orgánicos de su ganado y perduraron no por coerción, sino por asimilación armoniosa. Cada parte constituyente cumplía una multitud de funciones, y cada decisión estaba intrínsecamente ligada a las siguientes. Este era un sistema tan exquisitamente adaptado a su entorno que, incluso después de cientos de años, sigue funcionando eficazmente en las áridas llanuras. El calor genuino, la verdadera chispa, era el propio acto de comprensión.